Un lujo tenerte, gracias. Enrique, ¿Qué tal? Sebach, un placer, ¿estás bien? No, gracias por la invitación, sí, perfecto. Ya vamos a ir el móvil, estamos en vivo obviamente con la votación en el Senado, el acuerdo con el fondo, estábamos para hablar con Martín Lustó, pero bueno, ¿te preocupa esto? Que Cristina no se hable con Alberto, es chamullo, es telenovela. El gobierno es un mamarracho, o sea, Arrancó es un suave. mamarracho. Vamos a poner una cosa simple, es un mamarracho. Como que no está muy ordenado, ¿no? No, pero fíjense una cosa, hoy el secretario de Energía, que depende del ministro, Sí. y que tiene bajo su conducción a su secretario, el subsecretario no le hace caso al ministro, el secretario le envía cartas públicas al ministro. Acá está la cartita. Y ninguno de los tres puede explicar de dónde vamos a sacar el gas. Claro. Hoy el secretario, para la gente que no lo vio, de Energía, acá está la cartita, dijo, nos quedamos sin gas. Ahora, ¿no? Para marzo. Es un empleado Por un poco una- rebelde igual, porque... Martínez. Digo, ya lo habían... Con la Secretaría de Energía en general, porque ya lo habían querido remover en otro momento para cambiar un poco la estrategia y no pudo Guzmán, digamos. Claro. Fue el primerito. No, pero esa idea de que en lugar de ser... La administración pública es vertical, o sea, tiene un orden, no es un estado deliberativo, no funciona ningún gobierno. En cualquier gobierno normal lo echan de una patada en la cabeza a los 10 minutos, porque además se supone que... este 10 hombre- me parece un tiempo extendido. Bueno, sí, pero ahí tenés un montón de lecturas. Obviamente lo mandan para esmerilar a Alberto, porque él sabía hace mucho que esto yo iba a pasar. creo que es de una improvisación extraordinaria. Cuando digo mamarracho, hago una descripción Sí, sí. muy gráfica, muy al punto, ¿no? No es ninguna exageración, está ahí. Es. Y además uno lo ve en cómo plantean las cosas. Por ejemplo, la discusión está sobre el acuerdo. ¿Había necesidad de esperar 2 años para hacer esto? No, la verdad que no. Solamente para llevarse bien con Cristina, es el frente de Bueno, ellos, ¿no? pero ahí viene todo, yo pensaba, todas las fantasías que han acumulado. Por ejemplo, una que fue notable durante este tiempo fue que íbamos a cambiar la arquitectura financiera internacional. Sí. Un país que es la mitad de 1%, o sea, hay que multiplicar por 200 nuestro tamaño. Le íbamos a dar instrucciones al resto del mundo de cómo tenían que ser las reglas y además las iban a aceptar. Claro. Eso yo creo que ni cuando tenía 6 años yo ya mi racionalidad me hacía causa-efecto. Se lo explicó Cristina Obama en el 2009 en Londres y le dijo cómo tenía que manejar las finanzas después de la crisis De financiera Lehman Brothers. de Lehman Brothers. Cristina le daba clases de economía yo a lo vi, Obama. yo lo vi. Se lo explicó Cristina Obama en Londres. Claro. Cómo tenía que sacar a Estados Unidos de la crisis de Lehman ¿Y Brothers. le dio bola a Obama? Más o menos, ¿no? Sí, No, no, después pero de ahí- eso ahí- ganó Coso. Ganó Trump. Ahí está la matriz de todo este desorden. Porque yo, Jonathan, le querría cambiar una cosa. Sí, por ¿Quién favor. designó a este gobierno? Lo hizo ella con un tuit. Sí. Que todo eso es desde el origen está mal. Pero también, esto no es muy políticamente correcto, Cómo vino hoy. pero digo, hay que decir cosas que no son políticamente correctas. La verdad que la ciudadanía votó eso. Sí, sí, sí. Que uno de los El problemas que 40 tenemos es que hubo gente que creyó todo este disparate. Lo que pasa es que está medido, Ricardo. Hay una serie muy grande de desencantados. Los kirchneristas no lo querían Alberto, lo votaron con la nariz tapada y después vieron que no era ni siquiera lo que parecía. Entonces hubo un desencanto Con este muy grande. gobierno. Con este gobierno, obviamente. Tremendo. No, pero yo creo que en el fondo, Ningún toda kirchnerista la lo quiere Alberto. fantasía, toda esa fantasía, la de edad de griega, todo eso es una mala lectura. Los economistas lo llamamos un problema de identificación. En realidad, ellos tuvieron una época, como dice Cristina, bastante buena, que no tenía nada que ver con lo que ellos hacían. No, era la Eran soja. circunstancias que permitían una holgura extraordinaria. Entonces, en ese contexto, se creyeron cosas que no son ciertas. Claro. Pero no solo los votantes, ellos también. Claro. Por eso tienen esa, a ver, uy, es un término marxista, esa suerte de alienación. Qué fuerte esa De palabra en boca de un alienación. liberal. Ricardo, por favor. ¿Qué Alienación. te pasó? Pero de Groucho, ¿En qué más. te has transformado, Ricardo? ¿Vos cómo lo ves, Enrique? ¿Cómo estás viendo? Te quiero preguntar por la inflación. Después, si se vienen Bueno, horas déjame- oscuras. la déjame plusvalía. poner en contexto la inflación que se Plusvalía. liga con toda esta historia. Sí. El otro día cuando Carlos Melconian presentaba en el Liberal el programa 2024, presentó un cuadrito, y lo voy a decir despacito. En los últimos 80 años, salvo los 10 años de la convertibilidad y los 3 años de Kirchner, los primeros 3 años de Kirchner, Sí. la inflación promedio anual de la Argentina fue 145%.
Tremendo. Repito, en los últimos 80 años, Sí, sí, sí. la inflación promedio anual de la Argentina fue 145%. Eso es todo un síntoma. ¿Me dejás Sí, hacer la una Argentina ha acotación? usado, perdón, la Argentina ha usado la inflación como un mecanismo para dirimir conflictos que en las otras sociedades se dirimen de otra manera. Claro. Se dirimen al Congreso con el presupuesto, se discuten en la política, se dirimen con la sociedad, se dirimen con... Ahora, ese negocio de la inflación es hoy el negocio de los sindicalistas, porque le da poder para negociar el Totalmente. salario. Totalmente. Si la inflación fuera 2%, yo no necesito un representante gremial. Claro, claro. Con todo respeto y cariño. Y además es un negocio de empresarios, es un negocio de una sociedad que recién ahora se empieza a dar, que en los momentos importantes se da cuenta que la inflación es un impuesto enorme y que este gobierno no va a bajar ese impuesto, porque en los países que ese impuesto bajó porque le pasaron la responsabilidad de la inflación al Banco Central. Mientras la responsabilidad de la inflación la tenga el secretario de Comercio, Claro. y haciendo acuerdos que vas a saber de que... No sirve esto lo de la guerra de mañana, no. 145% anual. Se ríe, ¿Te das Ricardo. cuenta? La guerra... ¿Qué es la guerra? No sabemos. La guerra sí, son acuerdos de precio, algún precio... O sea, a es lo ver, mismo de siempre. Déjamelo poner así. Puede ser que para algún subconjunto de productos, 5 alimentos, 4 bebidas, ¿sí? Puedan hacer un acuerdo y decir, bueno, este precio no sube eso es más. parche. Pero por supuesto, pero la Argentina no va a salir de esta historia hasta que no haya una Enrique, reforma en serio. Voy con Lusto a ver qué está una preguntando. pregunta rápida en relación a eso, porque digo, anunciaron la guerra con un número que nosotros sabemos que viene con 20% de gas, 20% de electricidad, sí, claro. 9% de combustibles que se anuncia ahora. El primer resultado de la guerra va a ser que perdés por goleada. No, pero O que sea, además, Santiago, la inflación es funcional, no cierra el déficit si no tenés esa inflación. Le licúa el O sea, gasto ahí. claro. Claro. No solamente, o sea, la inflación te infla los ingresos y te licúa el gasto. Como los ingresos están atados a la inflación del momento, porque vos vendés y suben los precios. Pero el gasto está atado a la inflación pasada, Claro. porque la jubilación se ajusta para atrás. Si la inflación baja, el déficit aumenta, Claro. porque los impuestos se ajustan a menos que el gasto. Clarísimo, clarísimo. Y además, todo el problema está en el Banco Central. Esta es una inflación macroeconómica. A eso se le suma, por supuesto, tenés el problema de la guerra, el problema de algunos precios. Hoy estamos todo eso es pagando cierto. la emisión pero loca del año pasado. hablan de la inflación importada. ¿Acaso Brasil paga el petróleo más barato que la Argentina? ¿O la soja es distinta? No. ¿Uruguay o Perú? Elegí el país que Y no quiera. tienen 50 y pico por ciento de inflación. Obviamente. A ver, Ricardo, y voy con Lusto. Dos puntos que me parece interesante. El primero es, entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecimos más. Claro. Digo, alguna vez hicimos las cosas distintas. Alguna vez sí. Entonces, digo, y por un periodo muy largo. Entonces, uno tiene que mirar esta cuestión institucional. ¿Cuándo se jodió Argentina? Bueno, yo creo que en la posguerra cambiamos las instituciones de una manera que generaban este tipo de problemas, con la idea que al principio eso es agradable, es como la droga, y después una tragedia Claro. enorme. Culpa del peronismo, quiere decir, para que lo entienda todo el Bueno, mundo. pero no, yo no quiero en esto ser esta cosa, digamos, de Gorila. de binaria, no. ¿Por qué? Porque vinieron otros, y los Claro, otros Lucas, siguieron con la misma esos 80 años tienen institucionalidad. gobiernos militares, Radicales, gobiernos macristas. O sea, Sí, sí. parafraseando al ministro de Economía de la provincia de Córdoba, Walter Giordano, esta fue una política de Estado. La inflación, La es, inflación es una política La de siguieron Estado. todos los gobiernos. Y ahí viene Claro. otro punto que también forma parte de todo este mal diseño institucional. Ubaldelli le decía a Zurril, a mí me gusta la inflación. Yo obtengo aumento de salario y usted paga el precio de que suban los precios. Así que estamos en una situación Me excepcional. esperás que lo tengo a Martín y ya seguimos. Está muy interesante la Muy charla.